hemos venido de presentación de un libro, ¿no? Está centrado, por una parte, yo pensaba, digo, está centrado en tres Juanes. Juan el Evangelista, Juan Mateo y Juan Barreto. De Juan el Evangelista van a hablar Rosario Pino, Capote, que ahora hablará, y Checa. Y de Juan Mateo hablará un poquito Juan Barreto. Bueno, de Juan Barreto hablaré yo, pero poco, porque yo creo que todos lo conocen y lo que yo diga a lo mejor es... Bueno. Y un libro, una nueva edición de un libro. Esto para mí ha tenido un gran significado y se los quisiera hacer llegar a todas y a todos ustedes. Este libro nació, por lo visto, para quedarse, porque nació hace mucho tiempo. Se han hecho del primero 3 ediciones, creo, ¿no, Juan? Luego se simplificó, porque claro, vamos leyendo menos, pues se simplificó. Y ahora una nueva editorial se anima a sacar un libro en esta época. Y este libro, entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues para mí es que este libro ha nacido, como dije, para quedarse. Es decir, es un clásico ya en la exégesis bíblica. Toda persona que quiera conocer la Biblia, que quiera conocer el Nuevo Testamento, sobre todo a Juan, que es tan difícil, muchas veces se nos hace difícil, pues debería de tener este libro a mano. Por lo tanto, este libro nos trae algo que Juan nos ha ido enseñando continuamente, que es la palabra con mayúscula, la palabra dinámica, la palabra que crece, la palabra que se actualiza. Este libro, hoy actualizado, lo vamos a conocer de boca de Rosario Pino y de Checa. Por supuesto, hará la presentación Juan también. Bueno, pues gracias a Juan por habernos hecho entender esto. A Juan Barreto. Gracias, Juan. También a través de él le damos gracias a Juan el Evangelista. Lo dirá, me imagino, y eso, pero bien. Bueno, pues entonces pasamos a presentar a Juan Barreto, que todo el mundo lo conoce y seguramente pues todo el mundo sabe que es Lanzarote, ¿verdad? Y que bueno, hasta estudió en Las Palmas y todas estas cosas. Él es un doctor en filología bíblica trilingüe de la Complutense, licenciado en ciencias bíblicas por el Instituto Pontificio Bíblico, profesor jubilado de la Universidad de La Laguna, de filología, de lenguas antiguas, de griego. Y bueno, pues también es fundador de una revista especializada, no la conocemos, sino somos del área ese de filología, Fortunata, que le dedicaron un número entero a él cuando se jubiló. Es una revista canaria. ¿No eres fundador? No. Ah, pues no. Es tan sencillo que dice que no es fundador. Tuve el honor de ser director de la revista. Fue director, ya. Bueno, pues por otra parte también él está formando parte de un grupo de análisis semántico que hay de la Universidad de Córdoba, en torno a hacer un diccionario griego-español del Nuevo Testamento. En esa tarea, entre otras, está. Ha sido docente y continúa en algunas universidades, tanto en Las Palmas, en el Centro Superior de Teología, en la UCA, El Salvador, en Confer, en Lima, en Perú, con la Confer, y otras tantas cosas, ¿no? Bueno, paso a presentar a Rosario Pino Capote,
profesora jubilada de filosofía del instituto. Ella fue también directora de la Universidad Laboral de La Laguna, fue concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, tiene en su haber varios libros de distintos géneros, se dice también, así géneros literarios. Bueno, actualmente, creo que es lo que más le gusta a ella, sí, es miembro del patronato de Ataritaco. Miembro, forma parte de la dirección, trabaja como una negra en la dirección de voluntariado, ¿no? Pero da fe que es verdad. Y bueno, a José Francisco Concepción Checa, es al menos que conozco, pero sé que hoy cumple 51 años, ¿no? La semana que viene, ¿verdad? Oye, pues yo dije, qué casualidad. Bueno, no te cantamos el cumpleaños feliz porque estaría de más. Pero bueno, pues de La Palma, natural de La Palma, y bachiller en teología de la Universidad de Salamanca, en la Pontificia, lo llamábamos la Ponti en mi época. Licenciado en Ciencias Bíblicas, como Juan, por el Instituto Pontificio Bíblico de Roma. También tiene estudios en l'École Biblique d'Archéologie Française. Bueno, profesor de Vistic, menos mal, porque todos estos que estudian fuera, después resulta que no revierte aquí, pero parece que sí. Y tutor, en este momento, pues tutor en materias bíblicas en la Facultad de San Dámaso de Madrid. Bueno, pues con esto creo que conocemos a los miembros que forman la mesa y ya no me queda más que empiecen ellos a deleitarnos con su conocimiento. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Y la verdad siempre es muy gratificante encontrarse aquí, sobre todo cuando uno empieza a ver gente conocida y también es un momento de reencuentro. Son en estos momentos que nos podemos encontrar y nos alegramos de hacerlo, ¿no? Un saludo, por lo tanto, y agradecerles efectivamente que hayan podido venir a este encuentro. No sin, me imagino, sin tener que dejar muchas cosas, y ahora con estas alarmas que hay también, pues exponerse a estos miedos quizás demasiado ficticios, pero en realidad supone también un desafío. Agradecimiento efectivamente también a la UNED. No es la primera vez que tenemos un acto que nos acoge, ¿no? En diversas ocasiones hemos tenido de tener aquí encuentros de diálogo sobre distintos temas que nos parecían actuales, y siempre hemos tenido una acogida y una disponibilidad que ahora agradecemos también. Por supuesto, agradecer la disponibilidad también de Rosario y del amigo Checa, que los he metido aquí, casi me siento culpable de haberles hecho leer el libro y haber dedicado tiempo también a esta reflexión y presentación, ¿no? La verdad que se lo agradezco porque además de su competencia, estimo muchísimo su amistad. Hay un asiento que yo creo que desgraciadamente queda libre, pero no vacío, que es el de Juan Mateos. Me permiten un recuerdo emocionado del que durante mucho tiempo fue mi maestro y con el que colaboré mucho tiempo en aquella sala del segundo piso del Pontificio Oriental de Roma, donde pasamos muchas horas
muchos días, muchas semanas, muchos años, uno frente al otro, hablando, a veces discutiendo, pero siempre trabajando para lo que en principio fue un diccionario. Era el trabajo sobre el diccionario griego-español del Nuevo Testamento. En aquel tiempo todavía no había, y todavía no lo hay, ese instrumento para el castellano. Porque todavía el proyecto sigue, pero comenzó en aquel tiempo. De hecho, ese proyecto fue también el responsable del comentario, ¿no? Porque comenzamos con los textos, primero Gálatas, después Marcos, finalmente nos pasamos a Juan, y Juan nos sedujo de forma que pasamos al texto de Juan. Fue leyendo palabra por palabra, texto por texto, tratando de penetrar en el sentido de cada uno de los términos, leyendo el libro, y nos sedujo. Eso terminó en un comentario. En el comentario primero, que tuvo esa acogida, ¿no?, que nos sorprendió, y luego nos proporcionó también la oportunidad. En aquel tiempo era un tiempo todavía de mucha esperanza, muchos sueños también con respecto a la Iglesia, y muchas comunidades, muchos movimientos. Nosotros nos reunimos con comunidades también, y fue ese ir y venir del estudio de laboratorio, por así decirlo, al ámbito comunitario de esas comunidades, en concreto dos fundamentalmente, una de Monte Pacato, una comunidad periférica de Roma, en un bajo de un local comercial, y la otra en Ancona. Fue ese ir y venir el que fue fraguando este comentario. A esas comunidades también le debemos nosotros mucho. Así que combinamos eso, y eso nos dio casi un método, y yo pienso que hasta una sensibilidad en aquel momento para captar también la palabra desde la otra vertiente, de la fe de la comunidad, de la fe del pueblo. Pues bien, Herder me sorprendió hace unos meses, concretamente en noviembre, llamándome y proponiendo una reedición del libro. Me sorprendió porque realmente pensaba que el libro ya estaba, amortizado, ¿no? Y fue iniciativa de la propia editorial, y agradezco mucho también a esa editorial por el empeño que han puesto. El texto que ustedes tienen en sus manos aparece, que ustedes pueden ver, tiene una presentación ágil y muy agradable de tener. Yo espero que pueda servir para lo que fue creado, ¿no?, para continuar en el diálogo con la palabra, ¿no? Una palabra que, iba a decir, se encarnó. Explicaré, si acaso hay después tiempo, de por qué no me gusta el término, ¿no? El término que usa es "se hizo carne". Es decir, se hizo carne tampoco es un término que me guste mucho, porque evoca otras cosas. Sarx, basar en hebreo, significa ser humano débil. Así que se hizo ser humano débil. Es decir, en términos más lingüísticos diría que se expresó la palabra en términos de humanidad, y de humanidad débil, que es la paradoja, ¿no? Débil, cuya fuerza fue la de comunicar y comunicarse, no tanto por las palabras como locución, cuanto por la palabra eficaz, que es un modo de presencia, un modo de ser, un modo de estar, un modo de vivir en comunicación. Se expresó la palabra en un ser humano débil. Pues bien, no me queda sino dar la palabra a Rosario. Buenas tardes a todas y a todos. Cuando Juan dice que nos metió en un no sé qué, en un lío, en un tal, yo lo que le estoy agradecida a Juan,
agradecida por un parte por la confianza inmerecida en que yo pudiera hacer aquí una contribución más o menos sugerente a su libro, el libro que presentamos, ¿no? Pero además, otra vez agradecida porque me ha dado la ocasión de leer el libro. Lo he leído mal, porque lo he leído todo entero de un tirón, y esto no es un libro para leer de un tirón, pero efectivamente se lo agradezco mucho porque aún así esa lectura me ha dejado un pozo que bueno, es lo que me anima para seguirlo leyendo otra vez. Y en tercer lugar, y fundamental, le agradezco su dedicación, su trabajo, su esfuerzo y el haber hecho este libro con Juan Mateo, porque si lo dejamos, él dice que el libro es de Juan Mateo casi, pero no, lo han hecho Juan Mateo y Juan Barreto. Una amiga mía cuando recibió esto, cuando recibió la portada, que es lo que venía en el WhatsApp, me llamó y me preguntó, dice, pero ¿qué es eso de Juan? Y bueno, ya tuve ocasión de decirlo, le voy a decir, si no te queda claro, te compras el libro y te enteras de qué va. Bueno, dicho esto, que era un poco para empezar a romper el hielo, porque yo ante dos exilios biblistas que tengo aquí al lado, pues me siento... Pero bueno, yo voy a decir lo que a mí como lectora no experta me ha sugerido el libro y algún material al que he tenido acceso para poder hablar del libro. Que conste que me ha costado mucho que Juan me diga cosas del libro, de la edición y de tal, pero bueno, yo las he averiguado a pesar de todo. El libro se presentó en el año 82, el comentario extenso, el comentario extenso se presentó en Roma en el año 82. Era un comentario, como digo, de 960 y pico páginas, y en la presentación estuvieron en los propios autores, y además estuvieron dos biblistas de la comunidad de San Egidio, que eran Romano Pena y Marco Bartoli. Y hay que decir que la publicación del libro causó un poco de revuelo y sensación, fue muy bien acogido. En la prensa italiana empezaron a aparecer una serie de comentarios donde, por ejemplo, Romano Pena dice, refiriéndose a los autores, han hecho una obra verdaderamente original que hace honor tanto a la ciencia bíblica como a la ciencia del lenguaje, y subraya que la novedad que aportan los autores es fundamentalmente de carácter metodológico, porque prescinden del método histórico-crítico y optan por un método estructural que opera, dice él, como una clave musical distinta aplicada a una misma partitura, que entonces cambia la nota y sobre todo obtiene una nueva armonía. Esto es lo que subraya. Por su parte, en otro artículo, Gianfranco Ravasi, que hoy es cardenal y presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, escribió que es un evangelio, el de Juan, que siempre ha producido adhesiones y rechazos entre los estudiosos, que ha gozado en general de poco crédito, y algunos han dicho de él que es un enigma o que es un evangelio muy espiritual. Incluso dice que algunos hablan de que hay algo de invención. Según Ravasi, este mismo autor, la obra de Mateo y Barreto, a los que llama insignes representantes de la joven pero fértil ciencia bíblica española, parte de una operación filológica, dice él, casi radiográfica, una operación minuciosa y microscópica, y marca una etapa, es decir, supone un antes y un después en la interpretación del cuarto evangelio. Como dato anecdótico, pero expresivo de la repercusión y difusión de la obra, les diré que Juan Pablo II, en su obra, yo lo digo traducido ya porque si no en italiano, que es como está, Hombre y mujer los creó, que es una catequesis sobre el amor, publicado en el 85, cita a Mateo y Barreto en una nota al pie relativa a la interpretación del mundo en los textos de Juan. El libro se agotó muy pronto, ese libro, el gordo, el comentario grande, ¿no? El comentario extenso, de modo que pocos meses después vio la luz la segunda edición
en la que se contiene el siguiente comentario: no es corriente que un libro voluminoso y denso como este exija una nueva edición pocos meses después de publicarse la primera. Ha tenido, como decía Elena, 2 ediciones en italiano, una en portugués y la tercera en español vio la luz en el año 92. Han sido muy usados por las comunidades latinoamericanas, muchas veces también por nuestras comunidades canarias, y está disponible, creo que en las librerías, pero de luego seguro en internet. Se puede leer todo el comentario grande en internet. El libro este que estamos presentando hoy, la reedición del que presentamos hoy, es un comentario conciso, dicen ellos, y dice la editorial. Es un comentario conciso del Evangelio de Jesús. Tiene la mitad de páginas casi, tiene 424. Y está hecho a partir de la obra extensa, a la que han descargado de tecnicismos, sin que por ello pierda un solo ápice de rigor. ¿Y a quién va dirigido? Dicen los autores que a lectores que encuentren difícil abordar el comentario extenso. Léase a mí y gente como yo, y muchas más. Este libro, creo que sin duda, por lo que llevo dicho y por también mi impresión, es una mediación muy adecuada para acercarnos de forma veraz al texto bíblico, lejos de interpretaciones distorsionadas por los prejuicios y hasta a veces por la fantasía, y tanto más lo es para quienes, como en mi caso, no somos expertas en Biblia ni en teología. Después de la lectura de esta obra apresurada, como ya les dije, he extraído tres aspectos a los que me voy a referir, que son como las tres grandes razones por las que debe ser, para mí por lo menos, no un libro más, sino un libro de referencia en los tiempos de oración y de reflexión. La primera de estas razones o supuestos o motivos es que el texto que tenemos entre manos ejercita el culto a la verdad. El comentario le he escuchado a Juan más de una vez, que es únicamente contiene el texto y lo que dice el texto. Contiene un amplio y pormenorizado análisis filológico del texto y justifica cada conclusión exegética a la que llega. Las indicaciones para interpretar el texto del cuarto evangelio lo han buscado en el propio texto. En cuanto al contexto, también, según me ha dicho Juan, lo han ido descubriendo a partir del texto, porque el texto es lo que revela el contexto, aunque a veces también entre en contradicción con él, ¿no? ¿Sí? Tengo que pedir su aquiescencia. Ravasi, el cardenal, en el artículo que cité antes, dice que la condición fundamental para una sana exégesis es escuchar el texto, serle dóciles, sin forzarlo ni imponerle respuestas. Y dice, esa es la única autoridad del texto que debe tomarse en consideración incondicionalmente, y explica cómo los autores han convertido el comentario en un viaje textual. A propósito de la lectura de los textos bíblicos, ha dicho el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, el texto bíblico tiene un lenguaje muy distinto del que utilizamos ahora. Ante todo, conviene estar seguros de comprender adecuadamente el significado de las palabras que leemos. Por más que nos parezca entender las palabras que están traducidas a nuestra lengua, eso no significa que comprendamos correctamente cuánto quería expresar el autor sagrado. Habla de otra serie de cosas, de leerla con el conjunto de la Biblia, y dice además, cuando uno se detiene a tratar de comprender cuál es el mensaje del texto bíblico, ejercita el culto a la verdad. Es preciso detenerse a estudiarlo con sumo cuidado y con un santo temor de manipulación. Creo que por esa razón me parece que es la primera de las razones para prestar atención y tener este libro en esa consideración. La segunda razón, el segundo motivo que desde mí por lo menos encuentro,
es que este libro, este magnífico libro, es una ayuda para descubrir el hablar divino. Juan dice en su obra La necesidad de ver, que también presentamos aquí hace como un año, ¿no? Más o menos. En su obra La necesidad de ver, dice que toda la escritura contenida en los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento es para nosotros como un diccionario y la gramática que nos enseña el hablar divino. No solo cómo habló Dios ayer, sino cómo habla hoy. La persona creyente, sigue diciendo Juan, es la oyente de la palabra que busca en ella el Espíritu de Dios vivo y no la letra muerta. Y nos recuerda también en esa obra que lo específico del cristianismo es que penetra en el misterio de lo divino hasta poderlo contemplar a través de la puerta de un ser humano ubicado en un pueblo, en una época concreta, en unas condiciones sociales, económicas y políticas y una tradición religiosa concreta. A la divinidad nadie la ha visto nunca. El Hijo único, Dios, el que está de cara al Padre, Él ha sido la explicación, dice Juan 1:18. Jesús explica lo divino en su persona y lo explica con su actividad y con su mensaje. Los autores de este comentario, Juan Barreto y Juan Mateo, nos dicen que Jesús es el único dato de experiencia a nuestro alcance para conocer la verdad de Dios. Porque Jesús es de modo inseparable la verdad del ser humano y la verdad de Dios. Y en otro lugar dice Juan, toda idea de Dios que no corresponda a lo que es Jesús es un invento humano sin valor. Indudablemente, el Evangelio de Juan, obra fundamental del cristianismo, por otra parte, nos acerca a la persona de Jesús. Y el comentario viene a ayudarnos a entrar en ese hablar divino en y para nuestro presente, en un texto escrito hace casi 2000 años, y nos ayuda a hacerlo además de una manera fiable. Como toda escritura, el Evangelio de Juan es memoria, pero en este caso es memoria personal y comunitaria, porque es el único evangelio que se presenta como un testimonio personal con el aval de la comunidad. El autor del cuarto evangelio y la comunidad han experimentado la acción transformadora de Jesús y son testigos de ella. Y también la propia comunidad se ha visto transformada por el seguimiento de Jesús. Es decir, dicen los autores, por una experiencia de amor a través de la cual ha descubierto que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. El comentario es fruto, por otra parte, del trabajo de dos expertos intelectuales y creyentes. Ya podría ser aval más que suficiente, pero sé por Juan lo que una cosa que nos acaba él de recordar ahora, que durante la elaboración se reunían con comunidades cristianas de base, tomé nota de la de Montespacato, en la periferia del municipio de Roma, para contrastar los textos. ¿Por qué? Porque, como también dicen ellos, el texto revela su sentido en manos de la comunidad, cuando la comunidad puede dialogar con el texto. Por eso, esta obra quiere ser un servicio a las comunidades que queramos vivir la vida desde un proyecto orientado y tejido en el seguimiento de Jesús en el entramado de la historia presente. Y la tercera razón o motivo para leer el libro es que es una guía indispensable para leer el Evangelio de Juan. Por su peculiaridad, el Evangelio de Juan nos resulta más difícil de desentrañar que los Evangelios sinópticos. No estamos ante una narración de hechos o una biografía de Jesús, estamos ante una interpretación de su persona y de su obra hecha por una comunidad a través de su experiencia de fe. Por tanto, estamos ante una interpretación teológica. Por lo tanto,
El texto se estructura desde un plan teológico, se presenta con un lenguaje teológico. Los datos históricos se subordinan a ese plan que es el que le da la coherencia. Y como nos dicen los autores, si bien Jesús queda anclado en la historia, indudablemente, y fijado en la historia, no queda aprisionado en un momento histórico ni encerrado en una época concreta. Rabasi, en el artículo que cité antes, dice que el Evangelio de Juan es una síntesis teológica lúcida y genial, pero que es como una región accidentada, por lo que es indispensable contar con un mapa o una guía que nos adentre en él. Considera que el trabajo de Mateos y Barreto hace cómodo y transitable el camino, aunque el lector no sea especialista, y sin embargo tiene la peculiaridad de que deja traslucir para las exégetas y los exégetas profesionales un alto conocimiento y elaboración de la literatura johnniana. También reconocen los autores que el cuarto evangelio plantea problemas de lectura, lo dicen ya en la introducción, pero dice que muchos de estos problemas proceden solamente del planteamiento del lector o de la lectora, proceden de nuestro planteamiento al afrontar la obra. Y para guiarnos, nos van ayudando a seguir a lo largo de todo el evangelio dos pistas fundamentales que se corresponden con los dos grandes ciclos teológicos del Antiguo Testamento: el ciclo de la creación y el ciclo del éxodo, desde los que el cuarto evangelio interpreta la persona de Jesús. Estas dos líneas teológicas, creación, don de vida, y éxodo, liberación, se entrelazan porque subrayan también, la actividad creadora es al mismo tiempo acción liberadora. El comentario nos va llevando a descubrir a lo largo de la lectura la continuidad y la confluencia de ambas líneas al remarcar el sentido creador y liberador del mensaje y la acción de Jesús. El Dios que se manifiesta en Jesús es el Dios de la creación y de la vida, Dios amor al que Jesús llama Padre. Por el contrario, el Dios que imponían las autoridades judías es un Dios legislador que priva a las personas de voluntad y autonomía, en definitiva, de libertad y vida. Al llamar Padre a Dios, Jesús saca del templo a Dios. Jesús desacraliza a Dios. La relación con Dios ya no es una relación de temor, sino una relación de amor, de intimidad y de confianza. Jesús ponía a las personas en contacto con Jesús, con Dios, comunicando vida. Para los judíos, en cambio, el valor fundamental era la fidelidad a la ley. Una ley convertida en absoluto, aunque matara al ser humano. La oposición entre estas dos formas de concebir a Dios hace incompatible el entendimiento entre los dirigentes judíos y Jesús. El Evangelio de Juan es el que presenta con mayor radicalidad el conflicto de Jesús y su relación dramática con el sistema. Su pretensión liberadora genera hostilidad y Juan la coloca al comienzo de su texto, al contrario de los sinópticos que la ponen hacia el final. El proyecto de Dios para el mundo entra indudablemente en contradicción con el orden establecido en Israel, porque el proyecto del Dios de Jesús es un proyecto de vida y el proyecto del Dios de las autoridades judías un proyecto de muerte. He venido